todos y todas. Esta es una charla en el marco del curso Ingeniería Vial. Este curso es de la Universidad de los Andes, ¿cierto? De pregrado de Ingeniería Civil. Y en el marco de este curso queríamos hacer algo un poco diferente, donde tenemos a un invitado especial, que es Esteban Pérez, quien trabaja en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ¿cierto? En SECTRA, ¿cierto? La Secretaría de Transporte y Planificación, y él un poco nos va a presentar todo lo que tenga que ver con algo súper potente hoy día, ¿cierto? Que es la accesibilidad en intersecciones. Entonces, él nos va a contar en algo así como unos 30, 40 minutos, tal vez un poquito más, ¿de qué se trata este tema? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo diseño para la accesibilidad universal? ¿Qué tipo de personas tengo que considerar? Entonces, tanto del diseño como del usuario, hay toda una fricción ahí que se genera entre el diseño versus usuario. Bueno, hay varias cosas que hay que pensar desde el punto de vista de accesibilidad, y Esteban nos va a contar un poco de eso, y los invito a que puedan preguntar, participar, discutir, interrumpir cuando quieran, y pueden hacerlo por voz o por chat, como lo tenemos aquí al ladito. Yo voy a tratar de ir un poco moderando, ¿ya? Así que cualquier cosa me pueden ir escribiendo o me pueden ir preguntando directamente, y Esteban va a hacer una presentación entonces, y lo invito a ser bien participativo, incluso para los alumnos del curso de Ingeniería Vial. Esta charla es súper potente porque les sirve para su entrega, ¿cierto? O sea, quien incluya estas cosas, estos temas, ¿cierto? Estos componentes y estos conceptos que nos va a dar Esteban, y lo puedan incorporar en su entrega, van a hacer de esa entrega algo mucho más completa, más potente, mejor desarrollada, etcétera, ¿ya? Así que, sin más que decir, le doy el vamos a Esteban, y muy agradecido por todos los que están participando, y también a Esteban especialmente por haber aceptado esta invitación. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Dale nomás. Me avisan si pueden ver la PPT. Por aquí todo bien. Perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Les pido eso sí a todos si es que pueden poner su audio en silencio por si hay algún ruido o algo. Y cualquier cosa, insisto, abran su audífono y su sonido, y pueden preguntar directamente o a través del chat, ¿ya? Así Claro, que yo no veo el chat, así que el ideal yo- es que alguien quiere preguntar que lo haga viva voz. Ese es como el ideal. Si es perfecto. que no, pueden hacerlo viva voz por el chat, pero me tienen que avisar. Y yo te voy ayudando también, así que no te preocupes, Esteban. Ok, ya, entonces parto con la presentación. Bueno, vamos a ver, el contenido de la presentación son algunas definiciones y términos. Después vamos a pasar a recuerdos peatonales, tradicionalmente islas y medianas. Vamos a ver un poquito de regajes de vereda, botoneras, particularmente los sistemas APS, la geometría de una intersección, tiempos de verde en semáforos, orientación y navegación en intersecciones, y agua lluvia, y remato con cruces peatonales. Lo que quiero hacer una suerte de disclaimer acá inicialmente, que todo el contenido de la presentación es en el ámbito urbano. Esto no ocurre en realidad en nada, o muy poco, en el ámbito interurbano o rural. En realidad, los criterios que se ocupan en el interurbano o en rural son muy, pero muy diferentes a lo que voy a presentar hoy día. Entonces, solamente tengan pensado que en realidad esto solamente corre en el límite urbano. Bueno, algunos avances en Chile. Partimos en 1980 con la nomenclatura de lisiado o minusválido. El ideal es no ocupar estos términos. Minusválido significa incluso menos valor. En realidad no corresponde. En 1990 pasamos a personas discapacitadas, y lo que se tiene a la fecha, desde el 94 en adelante, es persona con discapacidad. Y lo que se está tratando de hacer acá, la discusión a nivel mundial, es ver la transición de persona con discapacidad a persona en situación de discapacidad. Y aunque suena un poquito similar, en realidad lo que se quiere dar acá es no centrarse mucho en la persona. Es decir, el foco de análisis no siempre tiene que ser en la persona, sino que también en la situación en que uno se encuentra.
Por ejemplo, yo aquí tengo dos personas y que producto de la situación en que se encuentra, es decir, una intersección donde no hay un rebaje, hay una persona que está discriminada. Básicamente es la situación la que te genera mayoritariamente el problema. Eso es como el concepto que hay detrás de pasar de persona con discapacidad a persona en situación de discapacidad. Ahora, para ejemplificar esto un poquito, aunque suena un poco absurdo el ejemplo, pero si yo, Esteban Pérez, yo tengo plena visión y en realidad eh, voy a una pieza oscura, ahí también existe una situación en donde yo pierdo la visión, pero ese es más o menos el ejemplo que uno podría abarcar para tratar de explicar un poco lo que es persona en situación de. Y eso se da por el modelo biopsicosocial, en realidad donde uno básicamente ve las barreras del entorno, las restricciones de participación y la deficiencia de las personas, y todo eso eh, se agrupa en el concepto de discapacidad. Lo que sucedió en Chile fue que el año 2008 Chile ratificó ante las Naciones Unidas la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Producto de eso, 2 años después sale la famosa Ley Madre, que es la Ley 20.422, el año 2010. Y producto de eso es que se gatillan varias cosas. Dentro de esas 6 años después nace las nuevas exigencias que están en la ordenanza. Y además, producto del año 2010, es que también nace el SNADIS, que es el Servicio Nacional de Discapacidad. Antiguamente era el FONADIS, que es un Fondo Nacional de Discapacidad, y pasa a ser un servicio. Entonces, algunas definiciones y términos, vamos a ver lo que es tradicionalmente lo que se conoce como accesibilidad universal y diseño universal. Algunas veces se confunden estos dos términos. Vamos a ver lo que es la ruta accesible. Y también vamos a ver la distinción entre personas con discapacidad y personas con movilidad reducida, que también tienden a confundirse algunas veces. Ya, en términos de accesibilidad universal y diseño universal, ambas definiciones están incluidas hoy día en la ley madre, en la ley 20.422. La primera, que es accesibilidad universal, es una condición que se deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios. Es decir, es una condición que se debe cumplir, mientras que el diseño universal es una actividad con yo concibo o proyecto algo. Si yo concibo una mesa o una silla en que pueda ser utilizable por la mayor cantidad de personas posible, eso es diseño universal, mientras que la accesibilidad es una condición que se debe cumplir. Y tradicionalmente el ejemplo que pongo acá, bueno, aquí yo hago clase en Buchef, esta es la fachada de Buchef, de la Universidad de Chile, y al ser esta una edificación bien antigua, tuvo en su entrada escalera, y por condición de accesibilidad universal se le incorporó una rampa a posteriori. Mientras que el diseño universal, no sé si ustedes conocen Buchef, pero justo al lado se ejecutó, se construyó un nuevo edificio y que su entrada no tiene nada de los dos. Ese ya se concibió básicamente con el diseño universal, no tiene ni rampa ni escalera, está todo a nivel. Entonces, esa es como la diferenciación en términos de lo que es accesibilidad universal y diseño universal. Bueno, la ruta accesible es un concepto que se incorpora ahora en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Esta no es la definición textual que está en la ordenanza, pero en general es un espacio libre y continuo, sin interrupciones y que permite el desplazamiento seguro y autónomo. Ahora, esta zona es una zona imaginaria, en realidad no está demarcada en las veredas ni nada por el estilo. Tiene ciertas dimensiones que tradicionalmente uno es en ancho 1,2 y en altura 2,1. Y lo que se trata de hacer, el ideal es cumplir con este ancho libre. Ahora, uno podría decir, ya, en la imagen de la izquierda, que es inferior, yo podría decir, ya, aquí yo cumplo zigzagueando, básicamente la ruta accesible. Pero el ideal es no tampoco hacer eso. Es decir, el ideal, independiente de que yo pueda estar zigzagueando completamente en la vereda para lograr ese ancho, es mantener un ancho despejado pero continuo y directo. Ese es el ideal, independiente de que yo pueda cumplir con el ancho. Entonces,
Por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha, básicamente todos los servicios, paisajismo, poste, banca, etcétera, están todos muy colocados fuera de la circulación peatonal, lo cual es bueno. Y estos son algunos ejemplos en donde uno puede ver que una vereda despejada y continua, mientras que todos los servicios, banca, poste, servicios, están no interrumpiendo la ruta accesible, y abajo tenemos más ejemplos que estamos completamente zigzagueando. Aunque se cumpla tal vez con el ancho y la altura, estamos zigzagueando, y eso no es bueno intuitivamente. Y esto lo digo por las personas con discapacidad visual. Tradicionalmente ellas se van guiando con el bastón por el borde de la fachada. Entonces, el ideal es tener algo continuo, directo, intuitivo. Y la última definición es la diferencia entre persona con discapacidad y persona con movilidad reducida. La persona con discapacidad, eso actualmente está en la ley madre, que es la 20.422, que es aquella persona que, bueno, ahí está la definición en realidad. Sin embargo, la persona con movilidad reducida, esta no está en la ley madre. Lamentablemente no se ha incluido. SENAIS por mucho tiempo, desde que salió la ley 20.422, ha tratado de incorporar este concepto en la ley, y lamentablemente no se ha podido. Ahora, sí, SENAIS la ha incluido en otros documentos. Por ejemplo, esta es la definición que SENAIS incluyó en el Reglamento de Transporte Aéreo, en donde es aquella que, sin enmarcarse en el concepto de persona con discapacidad, tiene algún grado de dificultad al desplazarse. Y aquí esta definición básicamente aborda a mujeres embarazadas, personas con coche, personas con maleta, personas obesas, de tercera edad, niños, etc. O cuando yo el tobillo tuve un accidente y estoy guinzado, estoy con alguna muleta, temporalmente tengo movilidad reducida. Entonces ese es uno de los conceptos que el SENAES ha tratado de incluir y que lamentablemente aún no está en nuestra legislación. Bueno, algunas dimensiones. Las sillas de ruedas, tradicionalmente uno lo ve en ancho 80 centímetros, en largo 1,2. Ahora, en general, la silla de ruedas no mide 80, mide alrededor de como 70 centímetros, pero uno le incorpora 5 centímetros a cada lado, producto del abatimiento de los brazos. El giro está tradicionalmente asociado a esta circunferencia de 1,5, esto es un giro en 360 grados. Sin embargo, existen otras dimensiones de otros usuarios. Tenemos la silla de rueda manual, tenemos también silla de rueda eléctrica, y además tenemos scooter. Y los scooters, a diferencia de la silla de ruedas eléctrica o manual, no pueden girar en su eje, como la silla de ruedas. En la silla de ruedas uno puede girar en su eje abarcando esta circunferencia de 1,5, y los scooters lamentablemente no tienen ese giro. En realidad tienen un pivote y tienen su circunferencia asociada al pivote. Entonces, al diseñar con un scooter, teniendo presente un scooter, son dimensiones bastante más grandes en términos de largo, ancho y además de giro. Otras dimensiones que sí aparecen y que tenemos en varios documentos, tenemos la persona con coche de guagua. Esto apareció, la primera versión fue el 2009 del REDEU, en donde se estableció un largo de 2 metros, mientras que en 2013 apareció el Manual de Diseño Universal en el Espacio Público, que este es del Serviu RM, en donde la dimensión ahora se achicó. Tenemos 1,4 metros de largo. Como que se achicó la guagua, pero básicamente esas son las dimensiones preliminares. También tenemos el Manual de Accesibilidad en el Turismo, que también definió una longitud para una persona con discapacidad que tiene dependencia, es decir, hay una persona atrás que está ayudando. Recuerdos peatonales. Ya, el REDEU, por suerte, como ya tenía las dimensiones de una persona en coche de guagua de 2 metros de longitud, estableció que todas sus medianas y islas debiesen tener un ancho de 2 metros. Lamentablemente, el Manual de Tránsito del año 2012 estableció un ancho inferior a ese. De partida ya aparece el 1,2 mínimo.
pero también se incluye una reducción de 0,8. En 0,8 ya definitivamente no, considerando las dimensiones así como mínimas para una silla de ruedas, ya no cabría. En realidad, el manual de tránsito estaría ya discriminando de por sí en esta condición más desfavorable a las personas con silla de ruedas. Y un ejemplo de ello sería tal vez Irarrázaval. Irarrázaval tiene una mediana bien escasa en algunos puntos. Ahora, si es que se va a proyectar una mediana de resguardo, si es que no cabe una mediana, es decir, por ejemplo, aquí sería una solera, el ideal es contemplar un tiempo de verde suficiente para que la persona cruce los 4 pistas que aparecen ahí de una. Porque no existe la posibilidad de esperar a la mitad. Si es que no existe ese ancho. Si es que existe ese ancho, es decir, mayor a 2 metros de ancho, que lo que establece el RDU, ahí se puede hacer el tiempo de verde separado por cada calzada. En términos de resguardos peatonales, ya sea isla, el ideal es tener estas bandas huellas de advertencia en sus bordes, y la gracia de tener estas huellas de advertencia es que le vas indicando a la persona con discapacidad visual que tú estás resguardado y no estás en calzada, básicamente. Entonces tú le adviertes que hay un peligro, es decir, la calzada, y por lo tanto debes de mantenerte ahí mientras que percibas que ya no hay vehículos que están cruzando y puedas cruzar. Ahora, tradicionalmente uno incorpora estas baldosas de advertencia que son tradicionalmente amarillas, con protuberancias. Estas son fáciles de detectar con el bastón o con el pie. Ahora, ¿por qué amarilla? Es porque en realidad a diferentes visiones es la que más destaca. En realidad el contraste color de la amarilla es relativamente bueno en baja visión, incluso a baja visión pero a distancia. Es decir, el amarillo se ve incluso dentro de todas las gamas de baldosa, a diferencia de acá que uno puede ver el amarillo y también puede ver el rojo, pero aquí ya el rojo se pierde un poquito. Ahora, una de las gracias también de tener el amarillo como baldosa de advertencia es que existen también discapacidades visuales que son degenerativas, donde uno va perdiendo los colores conforme pasan los años. Y el último color que se pierde de esta enfermedad es el amarillo. Entonces, una de las gracias de también ocupar el amarillo es que por lo menos las personas que tienen esta enfermedad aún así pueden percibirlo conforme pasa el tiempo. Ahora, la ordenanza no establece el color de esta baldosa, sino que lo que indica es que exista contraste de color. Por ejemplo, si yo estoy justo proyectando una vereda y esa vereda es amarilla, obviamente no tengo que ocupar una baldosa amarilla porque no genera contraste de color. Entonces ahí se puede optar por otro tipo de baldosa, que es la roja o otro que genere contraste. En términos de resguardos, el ideal es no hacer esto. Estos son imágenes que son malas. Por ejemplo, en la de acá, esto está en Concepción, en donde uno atraviesa la mediana y se resguarda acá a la mitad de la mediana, podría estar en equilibrio. La persona estaría constantemente en equilibrio, ya sea se podría caer hacia adelante o hacia atrás. Lo mismo sucede acá en esta imagen. En realidad, el ideal es no generar este tipo de soluciones, y el ideal hubiese sido haberlo aplanado por completo. Y además, en ambas situaciones tampoco está la huella, es decir, no le estás indicando a la persona con discapacidad visual que tú estás resguardado en este sector. Situación similar ocurre acá arriba, además del mal estado del rebaje de vereda, esta situación de nuevo, hay poco espacio para mantenerte acá. Entonces podrías perfectamente balancearte e irte para atrás o hacia adelante en la situación de espera. Esta otra imagen de también un mal ejemplo, en donde, bueno, de partida la circulación es por adoquín. El adoquín en general se considera como un material inaccesible,
ya sea que es resbaloso, y además dificulta bastante a personas que tienen muleta o silla de ruedas. Pero adicionalmente, si es que uno ingresa acá, tendría que girar acá, y para ingresar a este tendría que estar ladeado, lo cual tampoco es bueno, porque esta pendiente transversal es bien pronunciada. Entonces, en general, uno trata de evitar este tipo de configuraciones y que sea idealmente todo alineado, no generar este desfase. Y si es que hay este desfase, por lo menos que entre en forma eh, perpendicular y no transversal al rebaje. Bueno, obviamente existen situaciones peores en donde ni siquiera está la apertura y no hay ninguna posibilidad de atravesar esto o resguardarse en ella. Rebaje de vereda. En nuestra legislación nosotros tenemos tres tipos de rebaje. Tenemos el rebaje tradicional, que es con dos alas, el rebaje tradicional pero sin ninguna ala, y además tenemos un rebaje cuando es la vereda angosta. En realidad, cuando no tenemos ninguna posibilidad de generar estos dos rebajes, se llega a la solución tercera, que es rebajar o deprimir completamente la vereda. Las rebajes tienen que tener una pendiente máxima del 12%, el ideal incluso es proyectarlo con menos, pero nuestra legislación hoy día actualmente establece un 12% como pendiente máxima. Cuando uno elige tener alas o no, uno puede tener doble ala, o un ala, o cero alas. En realidad, y esto depende, en realidad, la pregunta es si yo tengo circulación transversal por el rebaje. Si tengo circulación transversal por el rebaje, yo debiese de considerar alas. Si no la tengo, entonces uno puede obviar eso. ¿Y por qué se hace eso? Porque si es que hay circulación transversal y yo no le genero una de las alas, ahí me genera básicamente un hueco, un vacío. Y es como un peldaño, básicamente, que una persona podría caerse. Entonces, si es que existe eh, circulación transversal por el rebaje, el ideal es contar con ambas alas. En la imagen de acá abajo, en realidad, básicamente, yo puedo tener dos intersecciones y que hay algunas que podrían estar todas con alas y otras sin alas solamente porque no tengo esa circulación transversal por el rebaje. Y para los que no han visto un rebaje con una pura ala, se los presento. Son típicamente, así se ven, en donde uno puede ver que esta franja de paisajismo, donde hay postes, señales, semáforos, etcétera, no es utilizada por los peatones circulan por acá, entonces aquí se obvió, o no era necesario incorporar un ala porque en realidad no había circulación transversal por acá. Sin embargo, por este otro lado, sí podrían ingresar peatones y es por eso que se genera una de las dos alas. Bueno, importantes aspectos del rebaje de vereda son, bueno, lo primero la rampa, ya hablamos de las alas. La otra cosa que también tradicionalmente hay que tener previsto es el landing, que es la zona para el giro. Y también existen los approaches, que son previos a los rebajes. El landing te permite girar, básicamente. Si es que no existe este landing, básicamente hay un problema en términos de que la persona en silla de ruedas le va a costar muchísimo o tal vez no pueda generar la maniobra de entrar y salir del rebaje. Y de nuevo, a lo que habíamos hablado anteriormente, si es que no existe la posibilidad de generar el landing, el rebaje más el landing, básicamente se tiene que deprimir toda la vereda para poder generar el giro abajo y no arriba. Otro de los aspectos que también se hace es cuando convergen dos rebajes de vereda. Tradicionalmente el ideal es tener dos rebajes de vereda diferenciados. Es decir, si yo tengo dos cruces en una misma radio de giro, el ideal es tener esos dos cruces con sus dos rebajes de vereda distanciados. Pero hay algunas veces que no se puede distanciar y lo que se hace es generar un rebaje más grande que una ambos rebajes de vereda. Esta solución no es muy amigable. Tradicionalmente lo que pasa, el problema que tiene esto
es que una persona con discapacidad visual se guía algunas veces por la configuración de este rebaje, y este rebaje lo estaría mandando así como a la mitad de la intersección, así como en diagonal. Por eso el problema que tiene este tipo de soluciones. Pero si no te queda ninguna opción de distanciarlos, bueno, entonces la única forma que te queda es esta. Con respecto a la llegada del rebaje hacia la calzada, el ideal es tener plinto cero, que en Estados Unidos se ocupa el término flash, donde debiese haber cero desnivel. Lamentablemente, en la ordenanza se estableció un umbral de 1 centímetro como máximo para los rebajes, pero el ideal es no llegar a ese extremo. Es decir, si es que se puede implementar un rebaje con plinto cero, ese es como el ideal, y uno debiese tratar de concretar eso, porque en realidad sí se puede hacer, en realidad no necesita mucho esfuerzo para lograr. Otro de los aspectos que aparece en este esquema es los famosos approaches, que son aproximaciones al rebaje. Y esto sucede, y esto está incluso dentro de nuestra ordenanza, cuando yo tengo una diferencia de nivel más grande. Y entonces, una de las cosas que se hace es, dado que yo tengo que cumplir con el 12% del rebaje, yo tendría que deprimir la vereda antes de llegar al rebaje. Por ejemplo, acá uno puede ver que antes de llegar al rebaje, bueno, aquí está el landing, que me permite girar una vez salido o entrando al rebaje, y uno puede ver, observar acá que en realidad no estamos hundiendo, aquí hay una solera, no estamos hundiendo antes de llegar al rebaje. Esto es porque este sector de terreno estaba más levantado que el terreno que permitía esas pendientes. Y estos son algunos ejemplos también de situaciones similares en donde básicamente, dado que tengo que lograr con una pendiente en rebaje cierta pendiente y no me da, entonces empiezo a deprimirme antes de llegar al rebaje. Y hablemos ahora un poco de botoneras. Bueno, tradicionalmente las botoneras de los semáforos debiesen estar a un máximo de 10 centímetros. Nuestra ordenanza lamentablemente no definió eso. En la actualización del 2016, lo único que estableció era que tuviese 1 metro de altura y eso, no, y adyacente a la vereda, pero que es adyacente. No estableció dimensiones, que es lo tradicional que los países más desarrollados en esta temática establecen. Lamentablemente la ordenanza lo dejó adyacente nomás, y alguien podrá decir que es adyacente. Entonces, eso es un aspecto negativo. El ideal es que uno va a proyectar un semáforo y además este semáforo tiene botonera, el ideal es que esté lo más pegado posible, máximo un 10 centímetros desde la brea. Pero lo bueno que incorporó la ordenanza es que incorporó que vibren y que tengan volumen autorregulable. La gracia del volumen autorregulable es porque algunas veces este sonido de los semáforos molesta un poco, y en la noche en realidad es un poquito desagradable. Entonces el ideal es atenuar cuando yo tengo bajo nivel ambiente, es decir, la noche debiese sonar menos, y si es que, no sé, durante el día hay justo una construcción andando, que esos son bien ruidosas, el ideal es que la botonera suene más, para que se distancie del ruido ambiente. Ahora, ¿por qué vibran? Esto es también pensando en el diseño universal. En el concepto de diseño universal, uno tradicionalmente trata de abarcar a la mayor cantidad de personas posible para que sea utilizado el elemento. Entonces, uno podría decir, ya, las personas ciegas, ¿qué necesitan? Necesitan que suene. Las personas sordas, ¿qué necesitan? Bueno, necesitan que sea visual. En realidad basta con la lámpara que tenga 2 monitos y que uno esté en movimiento y otro esté estático, o que uno sea verde y otro sea rojo. Pero ¿qué pasa con la persona que es ciega y sorda a la vez? Bueno, por eso es importante que vibren. La vibración de la botonera es importante para ese tipo de discapacidad. Y la gracia de incorporar esto que vibren en la botonera es para que, de nuevo, bajo el principio de diseño universal, pueda abarcar
toda la gama de discapacidades, es decir, puede ser utilizada por la mayor cantidad de personas. ¿Algunos ejemplos malos? Bueno, esto, lamentablemente, como no lo tenemos incorporado en la ordenanza y tampoco se le ha visto mucho hincapié a esto, tenemos varios ejemplos. Esto está en Pajaritos con la Alameda, en donde es prácticamente imposible tocar esta botonera, ya sea desde la vereda o desde el rebaje. ¿Ya? Una persona en silla de ruedas tendría que equilibrarse en una rueda para tratar de alcanzarlo o estar con un bastón y con el bastón a tratar de apretar la botonera. Otro ejemplo, esto está en Concepción, que también, yo desde la mediana es imposible, a menos que levite, tratar de tocar la botonera. Y otros son ejemplos internacionales que esto no es exclusivo de Chile, en realidad pasa en muchos países que la botonera es prácticamente inaccesible desde una vereda. Bueno, ¿y qué tenemos nosotros en legislación? Tenemos el capítulo 4 del Manual de Tránsito, que en realidad lo que establece no tiene nada que ver con lo que se hace a nivel internacional. Lo que establece es que el semáforo debe estar colocado idealmente a 1 metro de la línea de tensión. Y en realidad, a nivel internacional, eso en realidad no es bueno. En realidad, lo que uno trata de generar, que es las botoneras, como la ven acá, esté lo más pegado posible, que no interrumpa, obviamente, pero lo más pegado posible al rebaje. Y la gracia de eso es que sea intuitivo. Es decir, si es que está a la línea de tensión, es muy probable que esté por acá, una persona ciega como encuentra esta botonera que está por acá. Entonces, esto también hay que cambiarlo. En realidad, el ideal es tener que la botonera esté lo más pegada posible al rebaje. Lo otro que no tenemos es la indicación que está abajo, que es el distanciamiento entre botoneras. El capítulo 4 del manual de tránsito no establece esta distinción y tampoco lo hace la ordenanza. Y la gracia de distanciar estas dos botoneras, si es que existen dos botoneras juntas, es que yo pueda orientar a la persona ciega por qué cruce bajar. Porque si es que están muy cerca, se entrecruzan los sonidos y en realidad no sabe a qué lado tengo que cruzar. Entonces, en Estados Unidos y en varias otras partes se establece 10 feet como mínimo, que son alrededor de 3 metros, y ese es como el ideal. Ahora, como había dicho, las botoneras, el ideal es tenerlo lo más orientado posible al rebaje, pero que sea intuitivo, es decir, no me sirve de nada que el cruce esté acá y la botonera esté acá. No es un ideal, como yo la encuentro. Situación similar ocurre acá. Yo voy a cruzar por acá, pero mi botonera está acá, a la derecha. No tiene sentido esto. En realidad, el ideal es que la botonera, claro, yo la puedo alcanzar de la vereda, completamente accesible en términos de que una persona en silla de ruedas pueda alcanzarlo con su brazo, pero intuitivamente es muy malo para personas ciegas, porque en realidad, ¿cómo tú sabes que la botonera está acá? Si es que estás parado acá. Situación similar ocurre acá. En realidad, yo tengo aquí un rebaje, un cruce peatonal acá, y mi botonera está bien acá. En realidad, debiese estar acá. Y es por eso que tradicionalmente los manuales a nivel internacional establecen esta posición. Dicen específicamente, muestran el rebaje y muestran además dónde está la botonera, que es una de las esquinas del rebaje, en realidad. Esto es como el ideal. Uno, que no interrumpa obviamente el rebaje, porque ahí se incumple la ruta accesible, pero que sea lo más intuitivo para llegar a él. Es decir, lo más cercano al rebaje posible. Y uno puede ver en varios manuales que en realidad siempre se pone la botonera en una de las 4 esquinas de la rampa. Ahora, uno de los aspectos importantes es que este botonera esté en un sector plano, es decir, el sector del landing, que donde uno gira en la silla de ruedas posterior al rebaje. Y la gracia que esté plano es que yo pueda apretar esta botonera sin que yo me vaya adelante. Es decir, esto es un mal ejemplo en donde yo vengo en silla de ruedas,
me estaciono acá, trato de presionar la botonera y si es que mis frenos no me funcionaron, entonces me voy para adelante. Eso no es un ideal. El ideal es tener esta botonera en el sector sin pendientes, plano. Ahora, lamentablemente lo que tenemos hoy día en términos de botoneras son estas botoneras que son un poquito antiguas y que en realidad no tienen mucho de diseño universal. De partida, para tratar de, de activarla, necesariamente necesito un dedo. ¿Qué tal si no tengo dedo en las manos? O no tengo mano. ¿Cómo aprieto esto? O si es que tengo la mano en puño, es decir, no puedo abrir mi mano. ¿Cómo activo esta botonera? Entonces ahí hay estos problemas y lo que se hace es, a nivel internacional, es la prohibición de que las botoneras puedan ser activadas con un botón. Y lo que se hace es específicamente indicar que en realidad las botoneras deben ser activadas con el puño cerrado. Y la gracia de eso es que yo puedo apretarla con el puño cerrado, o con la frente, o con el codo, y así sucesivamente. Y cómo los países logran esto es con una placa. Básicamente una placa bien grande te permite activarlo ya no necesitando un dedo, sino que puede ser activado con el codo, con la frente, etc. Ahora, una de las características que tiene este tipo de botoneras es que tienen relieve, entonces uno puede ver que existe una flecha y la flecha te va indicando la dirección del cruce y esto es re bueno en términos de orientación. Tradicionalmente también uno puede incorporar hasta más información, puede poner información no solamente de la dirección del cruce, sino que el nombre de la calle. Por ejemplo, puede poner incluso en relieve Roseberry y además en braille el nombre de la calle. Otro del aspecto importante que también se está haciendo hoy en día es incorporar la configuración de la intersección en la misma botonera, donde esto se está aplicando en Nueva York, donde uno pone una placa en donde se va indicando, mira, aquí esta placa tiene 3 pistas por sentido, entonces la persona ciega se va preparando básicamente que va a cruzar 6 pistas. Y te va indicando más o menos la dirección. Y estas son placas que uno va generando y las pega en las botoneras. Y de esa manera está todo en relieve. Entonces uno pasa la mano y se va enterando de la configuración que uno va a atravesar en el futuro. Ahora, lo que se ha intentado acá hacer, y en realidad yo lo he visto harto acá en Santiago, incluso en Conce, que son estos esquemas que están acá a la izquierda, que son bien poco intuitivos, pero si es que uno sabe leerlo, puede orientarse de la intersección. Y estos símbolos te van indicando varias cosas. Por ejemplo, el que está acá a la derecha, te va indicando primero inicio del rebaje, que son esas dos salitas. Después estos dos puntitos significa ciclovía. Después estas dos barras significan que hay dos pistas de auto, hay una mediana, hay una línea férrea, dos pistas de auto y el fin del rebaje. Y producto de eso, uno pasa la mano básicamente por acá. Esto es una botonera, esto se han implementado acá en Santiago y la traen de otros países. Y básicamente uno se va interiorizando de la configuración de la intersección previo a cruzarla. Y hay diferentes tipos de configuraciones. Estos pueden ser también metálicos, te pueden indicar en la propia placa también esto obviamente está con relieve. Y aquí estos son algunas imágenes de algunos manuales internacionales que te van indicando básicamente cuál es la simbología que se debiese de ocupar. Ahora, importa mucho dónde está ubicada esta barra. Si está ubicada acá, significa que va de derecha a izquierda. Y si es que está acá, va de izquierda a derecha. Te va indicando básicamente el sentido de tránsito que tú estás cruzando. Por ejemplo, aquí en este ejemplo es una calle unidireccional, mientras que la ciclovía es bidireccional. Este es un ejemplo y además te indica la fecha, es decir, tú estás partiendo justo de este punto y vas a llegar a este otro punto.
Entonces, esa es una de las... Ahora, para implementar esto, el ideal es comunicar esto bien a las personas que necesitan leer esto, porque esto es re poco intuitivo, a diferencia de... disculpen un poco, de esto. Esto es mucho más intuitivo porque te muestra básicamente la configuración bien palmable, es decir, tú pasas la mano y puedes ver los titos, puedes ver la intersección, en realidad es bien más amigable con el peatón que esto necesita una capacitación previa para saber lo que estás leyendo. Aquí es un video, pero en realidad tienes que escuchar el sonido. Esto es lo que tradicionalmente una botonera debe de sonar. Ahí se presentan dos sonidos. El primero, que era un tic de 1 segundo. Ahí otro tic. Esos tics de 1 segundo, básicamente lo que te están permitiendo es localizar la botonera. Es decir, tú cuando estás alejado de una intersección, lo primero que necesitas saber es dónde está la botonera. Entonces, que la botonera suene cada 1 segundo te va indicando la orientación. Y una vez que tú estás en la botonera, ahí ya tú sabes que estás cerca de un cruce peatonal. Entonces, esa es como la gracia. Y después, el otro sonido que aparecía, que es una metralleta, básicamente te está indicando ya se activó el verde y te tiene que cruzar. Otros sonidos que se pueden implementar en las botoneras son palabras. Se acaba de decir, espere, wait. Y ahí te estaba indicando básicamente el lugar del cruce peatonal y la calle a la que estabas cruzando. Ya, geometría de la intersección. Bueno, tradicionalmente, cuando tenemos recuerdos peatonales, el ideal es tener un recuerdo bueno, es decir, que te mantenga protegido. Por ejemplo, bueno, la imagen de la izquierda es completamente inaccesible porque no lo puedo atravesar, siendo que el del medio es accesible en términos de que lo puedo atravesar, no genera ningún recuerdo de nada, porque en realidad tampoco me advierte que estoy resguardado, no hay una banda y tampoco hay una solera que me proteja del auto. Y el ideal es tener una mediana que sobresalga al cruce peatonal y que tenga sus dos bandas alertadoras. Sin embargo, ¿por qué se llega a lo de la izquierda algunas veces o lo del medio? Es porque básicamente se emplean radios muy grandes a la viraje de la izquierda. Lamentablemente el RDU en el 2009 estableció radios excesivamente grandes para la izquierda, de alrededor de 12, 15 metros, lo cual implica que cada vez que yo implemento estos radios me voy cada vez atrasando la mediana, o se va retranqueando hacia atrás la mediana, lo cual genera que yo tenga que desviar al peatón. Si es que quiero, por ejemplo, en este esquema yo implementé un radio de 15 metros, esto me genera que la raya se haya encogido hacia atrás, y producto de que si que yo quiero mantener al peatón resguardado, tendría que desviarlo a su trayectoria natural, que tampoco es bueno. Entonces, y claro, y uno puede generar la envolvente de giro. Aquí está la envolvente de giro de un bus de 12 metros rígido, que es como el más inconveniente de todos los giros, porque en realidad el articulado, siendo que es más largo, aún así tiene mejores radios. Pero claro, uno puede decir, ya, gira el bus, pero el peatón ahora lo atrasé, lo retranqué, que no es tan bueno. Lo otro que uno puede hacer es que el radio de 15 metros no lo plantea a la solera, sino que lo plantea al eje de la calzada. Y esto se puede hacer, incluso muchos manuales recomiendan eso. Lamentablemente acá en Chile el RDU no dice mucho de esto. Pero la gracia de hacer esto es que yo no retrasé tanto al peatón, lo mantengo directo en su línea de deseo, y el bus aún así alcanza a virar, con una geometría peor, pero vira. Y la gracia de tener una geometría adversa al bus es que el viraje se hace con menor velocidad. Y al ser un viraje con menor velocidad, que es decir, que le cueste al conductor hacer la maniobra,
significa una mayor seguridad al peatón. Por ejemplo, estos son ejemplos de buses en donde están virando sin ninguna mediana, y básicamente uno puede ver que la invasión hacia la pista contraria, y además un muy mal ángulo de ataque con respecto a la visibilidad del cruce peatonal. A diferencia de tener un bus mirando mucho más allá, es decir, más amplio el radio, y se genera una maniobra más favorable, más segura, porque el bus tarda en hacer la maniobra, es decir, la hace con menor velocidad y te genera una mejor visibilidad del cruce. Y esto está escrito en la literatura, estos son algunos manuales asociados a cómo diseñar este tipo de aspectos, y la recomendación es siempre hacer que el vehículo gire casi de frente con el peatón y no en forma diagonal. ¿Y cómo se logra esto? Por una mediana. Y si no tengo espacio para una mediana, bueno, también existe la posibilidad de generar una hilera de hitos verticales o aspectos que se puedan asomar acá, que me genera una suerte de que el conductor cambie su conducta al generar la maniobra y que no gire en esta forma en diagonal, porque además lo hace a una velocidad mayor y le debiese de costar en hacer esta maniobra. Bueno, y aquí esto es un pantallazo de lo que muestra NACTO. En NACTO también te ofrece, te va indicando que por favor uno no genere radios muy amplios, es decir, no diseña para la peor situación de todas, es decir, un camión muy acoplado, y si es que lo hace, por favor no ocupe el radio de solera a solera, es decir, permita que el vehículo invada las otras pistas. Incluso es recomendable hacer eso para disminuir el radio, porque al generar el radio muy ampliado, implica que los vehículos van a hacer esa maniobra con mucha velocidad, van a ser bien imprudentes con respecto al peatón. Y estas son algunas otras recomendaciones. En realidad uno trata de generar que la maniobra para el auto no sea la más favorable posible, que hubiese sido tal vez este ramal que uno pudiese ver, y lo que se trata de generar es generar una desviación que remate más perpendicular y que le cueste al vehículo hacer el viraje. Si es que aquí nosotros tenemos cruces peatonales y ciclovía o cualquier otro modo no motorizado. Ya, con respecto a tiempos de verde, tuvimos un cambio en el 2012, pasamos del año 1982 de 1,8 metros partido por segundo a lo que tenemos actualmente entre 1,1 a 0,9 metros partido por segundo. Y básicamente, ¿cómo se hace esto? Se incluye en esta fórmula la velocidad del peatón por el ancho de la calzada, que es el W, le agrega unos 5 segundos, y con eso calcula básicamente el tiempo de verde mínimo. Ahora, el W, el ideal es considerar el radio, por si acaso, porque he visto varios consultores que en realidad hacen que el W sea igual al ancho de la calzada. Es decir, si yo tengo una calzada de 7 metros, yo considero W es igual a 7 metros, y eso no debe ser. En realidad, el ideal, cuando uno calcula este tiempo de verde mínimo, ocupar que considerando la ampliación del trayecto producto de los radios de giro. Ahora, lamentablemente tenemos velocidades bien altas. Tenemos velocidades entre 0,9 y 1,1, según el manual de tránsito, pero las personas con discapacidad se mueven a una velocidad bastante menor. Incluso tenemos hasta rangos de velocidades de 0,6 metros partido por segundo, que es el walker es el burrito, básicamente una persona con burrito, esta persona que está acá a la izquierda, es probablemente la más lenta de este tipo de personas. Entonces, ya de por sí, nuestro manual de tránsito ya establece una discriminación a priori a las personas con velocidad más baja. Y esto siempre ha aparecido en los diarios, se establece que hay, siempre estas son columnas donde se critica en los diarios del bajo tiempo de verde, y esto es algo que siempre se ha criticado.
Si es que uno quiere ver en realidad la velocidad de caminata de este tipo de personas, aquí abajo hay un video, en realidad, bueno, esta no es un cruce semaforizado, pero uno puede ver en realidad la baja velocidad que en realidad se tiene. Ahora, lo que se ha hecho acá a nivel de Chile, se ha hecho esta invención de con las pulseras que te otorgan un verde mayor en los cruces semaforizados. Lo malo de esta iniciativa es que tú dependes mucho de tener la pulsera. Es decir, si tú tienes una discapacidad y lamentablemente quieres tener un tiempo de verde mayor y no trajiste la pulsera, ya sea porque se te quedó o lo impartieron solamente en una pura comuna y tú eres de otra comuna, etcétera. Lo malo es que eres dependiente de esa tecnología, de tener una pulsera, siendo que en realidad necesitabas tener un tiempo de verde en el minuto en que querías cruzar. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Disculpen. ¿Qué es lo que se ha hecho? Básicamente, en Estados Unidos hay dos formas de hacerlo. Estados Unidos establece que se puede acceder a un tiempo mayor con un tiempo, presionando la botonera por más tiempo, es decir, yo presiono una vez para activarlo, pero en realidad si es que yo mantengo presionada la botonera por más tiempo, le estoy indicando al semáforo, otórgueme más verde, porque tengo problemas de velocidad. Entonces, básicamente esto se implementa en Estados Unidos y es una opción de que personas que quieran solicitar al semáforo mayor tiempo, es cosa de mantener apretado más la botonera. La otra opción que ha implementado España es derechamente bajar la velocidad de caminata. Nosotros tenemos entre 0,9 y 1,1 y básicamente España dijo, no, desde ahora en adelante voy a tener una velocidad de caminata de 5 metros por segundo, lo cual es súper bajo. Nosotros habíamos hablado de velocidades de 0,6 metros por segundo y España va y dice, ya, todos los verdes mínimos ahora van a ser calculados con 0,5. Ahora, otro de los aspectos que tiene Estados Unidos es que Estados Unidos, además de tener esta opción de presionar más tiempo la botonera, el W, que es el ancho de la calzada, para nosotros en Estados Unidos es otro. El W en realidad es más que la calzada. Incluso considera el tiempo en que tú aprietas la botonera, está considerado desde la distancia de las botoneras. ¿Y por qué hace eso Estados Unidos? Porque tradicionalmente las personas con discapacidad esperan ahí. Se les da el verde y en realidad parten desde el inicio del rebaje, no desde el rebaje. Entonces, eso es un aspecto también incluso que hace Estados Unidos, que además de indicar que uno puede aumentar su tiempo de verde apretando más la botonera, el cálculo de tiempo de verde considera un W más largo que el que nosotros consideramos. Entonces nosotros en realidad estamos bien desfasados en términos de cómo se calcula el W y además los tiempos la velocidad de los peatones. Bueno, y Estados Unidos también tiene una de las gracias que ellos ocupan por default, siempre tratan de que los semáforos tengan sonido y uno de los aspectos que siempre ellos priorizan es la complejidad de la intersección. En realidad este punto es bien importante. Si yo tengo una intersección bien compleja, el ideal es que sea lo más amigable para el peatón en términos de que suene, vibre, otorgue más espacio para la caminata, para cubrir el cruce, etc. Entonces, esto es un ejemplo de una intersección normal. Yo tengo plena visión, yo puedo detectar el cruce, puedo detectar los rebajes, veo que unos vehículos están estacionados y puedo ver incluso hasta la calle transversal. Sin embargo, en la condición más reducida, yo aún así puedo destacar a la persona, puedo ver un poquito los autos, pero aún así puedo ver el cruce. Esto es cuando ya tengo solamente visibilidad en la periferia, pierdo completamente la visión en el centro de la visión. Yo aún así puedo detectar algo de auto, no veo ya el cruce peatonal,
y veo poco de lo que puedo estar tal vez estacionado o posibles vehículos que están estacionados en la vía transversal. Esto ya es pérdida de la periferia, aquí ya veo re poco. En realidad, aquí tengo que concentrar mucho la visión para lograr ver dónde está el cruce, dónde están los autos, dónde están estacionados cualquier parte. Y esta es una persona ciega. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque vamos a hacer un ejercicio ahora. ¿De qué se trata este ejercicio? Necesito que prendan todos sus micrófonos, porque vamos a ver qué pasa. Esto es un ejercicio en donde yo asumo que tengo 7 metros de calzada y tengo una velocidad de caminata de 1 metro por segundo. Entonces, ¿qué es lo que van a escuchar ahora? Es el primer inicio, va a haber un timbre que va a ser donde yo percibo el auto que viene, y un segundo timbre que es cuando ya el auto ya pasó al frente mío. Entonces, es que pueden contar los segundos, el ideal que puedan responder cuántos segundos tarda el primer escenario. Por favor, escuchen. ¿Esto es el timbre? Y ahí está el segundo timbre. ¿Cuántos segundos pasaron? 13. 9. Yo conté 12. Ya, 13 y 14 son un buen número razonable. Voy a hacer el segundo intento. Por favor, cuenten los segundos desde los timbres. Eso no de nuevo. ¿Cuántos segundos pasaron? 6. Yo, 5. yo conté 4. Yo conté 6. Entre 5 y 4. Ahora, ¿qué hago este ejercicio? Básicamente, si yo tengo 7 metros de calzada y me muevo a 1 metro por segundo, en el primer escenario yo alcancé a cruzar. En el segundo, no alcancé. Ahora, ¿por qué muestro esto? Porque en realidad nuestra legislación permite 3 tipos de cruces. El primero que está acá, que es el semaforizado. El segundo, que es un paso de cebra. Y el tercero, que es un cruce peatonal que no está demarcado, no hay regulación. Hay un cruce peatonal, hay rebaje incluso, pero no está demarcado. La primera situación, que es el semáforo, es la más óptima porque en términos generales uno puede escuchar el semáforo y sabe que los vehículos van a parar. La segunda opción, siendo que no es tan favorable para personas con discapacidad visual, me permite cruzar pero resguardado. Entonces, yo estoy demarcado, yo sé que los vehículos van a parar. Pero la tercera opción es el peor escenario de todo, porque si yo no alcancé a percibir que un vehículo iba, como en situación 2, es decir, yo percibí que un auto venía, pero no alcancé a cruzar en esos 7 segundos, es decir, el escenario 2, contábamos como 4 o 5 segundos, ese es el peor escenario de todos. Es decir, si ustedes van a diseñar una intersección, el ideal es que, eso es más o menos la conclusión de este ejercicio, es que ya sea semaforizada o paso cebra, pero no dejen al albedrío al peatón poco resguardado, porque este tipo de cruce también existe, por si acaso, en nuestra legislación, que es un cruce donde yo tengo rebaje de vereda, pero no hay ninguna demarcación, ninguna protección. Entonces, como recomendación, al momento que ustedes diseñan un cruce peatonal, es que esté demarcado. En términos de orientación y navegación, el ideal es tener una intersección lo menos compleja posible y lo más directa posible. El ideal es que yo tenga los cruces en las 4 esquinas y que no hagan este tipo de aspectos que en realidad es bien desfavorable para una persona con visión reducida, como tú le indicas que en realidad tiene que generar todo este laberinto para cruzar de un lado para otro. En realidad no es aceptable este tipo de configuraciones. Ahora, en términos
y hay varios manuales que te indican eso. Este es un manual francés, en donde primero te concientiza de todas las discapacidades visuales que uno tiene, que son varias, pero además te va indicando, mire, usted genere el cruce, tiene 3 de los 4 cruces, genere el cuarto. Usted tiene un cruce acá desviado, no lo desvíe, alíneelo. Lo mismo pasa con una intersección desviada. Entonces, hay manuales que son súper pro peatones, en términos de que la prioridad la tiene el peatón por sobre el vehículo. Y esto también se ha repercutido acá. Esto es un documento que se sacó hace poquito, fue el 2017 creo que salió, que es en Santiago Camina, en donde básicamente te va indicando lo mismo que los manuales internacionales, en donde te dice básicamente usted no desvía el peatón y genere todos los cruces demarcados lo más alineado posible. Porque en general incorporar estas vallas, que hay algunas veces que se ocupan para desviar la trayectoria del peatón, no son muy respetadas. En realidad hay algunas veces que se saltan o incluso transitan por la calzada, que es el peor escenario posible porque ahí te estás arriesgando más aún. Y esto ha repercutido en varios manuales. Este es el manual de México, que salió hace poquito, en donde también te establece que el diseño de los cruces debe respetar las líneas de deseo del peatón. Es decir, la línea de deseo es el trayecto más recto y directo posible, más fácil de orientar y navegar. Entonces, el ideal es tener el cruce justo donde están cruzando los peatones naturalmente. Y lo de abajo tenemos el NACTO. Nuevamente, el NACTO establece que crosswalk should be aligned as closely as possible to the pedestrian through zone. El pedestrian through zone es como la línea de deseo de los peatones. Es decir, usted debiese de proyectar un cruce peatonal donde cruzan los peatones naturalmente y no desviarlo. Por ejemplo, esto es acá en Santiago, en el centro de Santiago. Esto es Bandera, creo que es Bandera. Pero lo que voy a ejemplificar acá es que el cruce peatonal está acá y en realidad todos cruzan por acá. Y si es que pongo una valla, la valla la van a sacar o se la van a saltar. Ahora, la gracia de cruzar por acá es que al vehículo le incomoda bastante esto. Es decir, la maniobra la hace más lenta. Y eso es bueno para el peatón. Es bueno para la seguridad. Porque mientras tanto peatón cruce acá, le cuesta mucho virar. Mientras que si es que hubiesen cruzado por acá, es decir, desviado de la trayectoria, el vehículo va y vira, ¿no? Y bueno, tendría que esperar acá, si es que está con rojo, pero lo hace al inicio con una velocidad, mientras que aquí lo hace muy, pero muy lentito. Entonces eso es bueno para el peatón. Otro de los mitos que tradicionalmente vienen asociados a los cruces peatonales es que tú no los debieses de generar en el radio de giro. En realidad es un mito que en realidad es un mito. No, tradicionalmente uno ve los manuales, estos son imágenes de manuales de Estados Unidos, este es el MUTCD, que es nuestro como símil al manual de tránsito. No hay problema en generar rebajes de vereda en el propio radio, si es que uno quiere tradicionalmente mantener la trayectoria natural del peatón. Y estos se han implementado acá. En realidad esto es Concepción, donde uno puede ver que el rebaje está bien alineado con la vereda y está en un radio. No hay problema en generar eso. Esto nuevamente es en Concepción. Ahora, están mejor alineados acá que acá, producto de que el radio es menor. En realidad, al generar un menor radio, que es este, aquí uno tradicionalmente cuando hay virajes, uno dimensiona con radio de 6, pero cuando no hay viraje, uno dimensiona con radio de 2 o 3. Y al achicar ese radio, cuando no hay viraje, te genera una mejor alineación natural del rebaje. Entonces, es re bueno tratar de disminuir siempre los radios cuando lo posible, porque te alinea mejor el rebaje, es más orientador, etc. Y aquí uno lo nota, básicamente esto es un radio bien chiquitito, en donde uno puede ver que la trayectoria natural coincide con el rebaje y uno va y sigue, está bien orientado. Mientras que aquí la figura de arriba hay 2 rebajes, pero con un radio muy amplio. Y claramente genera un poco la discontinuidad de que este rebaje está un poco mirándose acá
y este rebaje está un poco mirándose acá. No se nota mucho en la imagen, pero créanme que no están tan orientados como el de acá abajo que tiene un menor radio. Lo que no puede pasar es esto, que es básicamente que yo genero un rebaje y la trayectoria invade a la pista de circulación. Eso no puede pasar porque es bien arriesgado. En realidad, el ideal es no hacer esto. Hubiese sido ideal plantear el rebaje acá y no hacia acá, para no incurrir en este tipo de inseguridad. Y obviamente las trayectorias lo más recta posible y generar dos rebajes en vez de uno. Aquí se consideró un puro rebaje, entonces yo tendría que girar acá en la calzada, que probablemente el giro en la calzada implique que existan vehículos que estén transitando, más inseguros, después tendría que volver y así sucesivamente. El ideal hubiese sido plantear un rebaje acá y otro rebaje para esta otra intersección, y no tener uno nomás, tener dos cruces. Con respecto a intersecciones desviadas, aquí ya hay una salvedad que uno tradicionalmente hace que el cruce peatonal sea lo más alineado a la caminata natural. Sin embargo, al hacer esto en intersecciones desviadas, genera que el trayecto es muy, pero muy largo. Entonces, eso es algo indeseable porque tú vas a estar más tiempo expuesto a la calzada, a que te atropellen. Mientras que si tú desvías tu trayecto peatonal, pero lo mantienes el cruce peatonal lo más corto posible, desvías mucho al peatón, pero es más corto el cruce peatonal. Entonces, lo que se hace es sacrificar ambas y hacer uno intermedio. Entonces, solamente son recomendaciones cuando yo tengo intersecciones desviadas. Ahora, si tengo la oportunidad, yo podría no desviarla y rematar en 90, que ese es como el ideal de cualquier intersección, porque hay aspectos bien significativos en términos de que cuánto aumenta la longitud del cruce peatonal cuando es desviada, en términos de cuando es perpendicular. Por ejemplo, aquí uno puede ver que esto es una intersección desviada, y en realidad ustedes pueden ver aquí el cono de visibilidad. Aquí yo como conductor tendría que girar mucho el cuello para tratar de visualizar un vehículo. Bien, y lo que se puede ver acá, en realidad el peatón que está tratando de cruzar está acá, mientras que yo tengo que girar completamente el cuello para tratar de visualizar si es que viene un vehículo y no voy a ver al peatón. Entonces, una de las medidas que se hizo acá fue ponerle una suerte de chicana o isla, y la gracia es que ahora perpendicularicé básicamente la intersección, y lo que se logra es que ya no tiene que girar tanto el cuello. Esta persona ahora está mirando de frente, y mirar de frente al peatón es muy bueno porque te percatas de él. Ya estoy terminando esta parte de agua lluvias. El ideal es tener un rebaje no en el punto bajo de la intersección. Estos son aspectos donde ya llovió y se aposó. Esto es bien dañino para personas con muletas porque se pueden resbalar. Pero lo segundo es que las personas en silla de ruedas estarían con sus pies bien mojados y además con la suciedad en las manos, porque tradicionalmente las sillas de ruedas se sujetan de las ruedas para avanzar, y ahí van a estar con toda la mugre del agua posada. Y este es el peor escenario, que básicamente ya se aposó y además los rebajes están malos, es decir, es la peor de todas las situaciones. Entonces, ¿qué se hace? Tradicionalmente esto ya lo tenemos ya bien resuelto a nivel de normativa. La guía de diseño de especificaciones de elementos urbanos de agua y lluvia de 2015, este es un manual del MIMBU, establece que los rebajes deben estar agua arriba del cruce peatonal, es decir, previo que yo tenga un rebaje, un cruce peatonal, tengo que poner un sumidero. Y la gracia de ese sumidero es que va a captar todo el agua. Si yo lo incorporo acá, por ejemplo, y elimino puede que parte del agua se acumule acá en el rebaje. Entonces, el ideal, si yo voy a proyectar uno, que sea antes. Y sé que voy a proyectar otro porque no alcancé dejar ambos. Entonces, y otro acá en la esquina, pero mantener ambos, que es como la situación que está abajo. Con respecto a tener un sumidero en el mismo rebaje, esto no es el ideal.
En realidad uno trata de evitar este tipo de aspectos, pero cuando no tienes ninguna posibilidad hay algunos requisitos con respecto a la apertura de las rejillas, porque si no te puedes quedar atascado. Y esta es como una de las gracias de tener dos rebajes separados, que es como la condición que le habíamos hablado al inicio de la presentación, que es el ideal es tener dos rebajes separados en vez de uno unido. Porque uno unido puede que justo el punto bajo esté justo en el punto donde está el rebaje. Y aquí uno puede ver que todo el rebaje está con agua posada. Mientras que yo al independizarlo, ambos rebajes, aquí tenía la opción de hacerlo, desvió un poquito la trayectoria, pero esto no es nada en realidad. Pero ambos rebajes ahora se encuentran fuera de la zona de aposamiento. Entonces, tener dos rebajes independizados es bastante bueno en términos de orientación, pero además en términos de agua lluvia también es bueno. Con respecto a las zarpas, que es una inclinación que tienen las calzadas al llegar a la solera, lamentablemente nuestra legislación no tiene nada en comparación de qué hay que hacer cuando hay un rebaje. Entonces nosotros podríamos tener este tipo de choques, ya sea con la parte delantera de la silla de ruedas, y uno puede ver que en realidad en manuales internacionales, esto de Estados Unidos, se norma este tipo de elementos. Nosotros no tenemos nada establecido en términos de la zarpa. Y por ejemplo, la podemos ver acá en Miraflores. Esto, hay una zarpa que la pueden notar. Y en la Alameda. En la Alameda es bien pronunciada. Bueno, aquí el peor de los casos porque ni siquiera hay rebaje. Pero aunque hubiese hubido un rebaje de vereda, aún así sería inaccesible por la pendiente que tiene acá la zarpa. El otro problema que tenemos son con las soleras manquehue. Las soleras manquehue son otro tipo de soleras que se implementan tradicionalmente en pasajes, en donde aquí no existe rebaje. En realidad, en los pasajes uno interpreta que en realidad todo el espacio es para peatones y vehículos a la vez, muy baja velocidad, y no se implementan rebajes entendiendo esa condición. Pero la solera manquehue, si es que no se limita la pendiente, puede ser inaccesible. Por ejemplo, lo que pasa acá. Y lo que se hace en manuales internacionales es que limitan la guata de la solera manquehue para que no te genere este tipo de aspectos. Cruces peatonales, bueno, el ideal es no hacer tanto recapado. Esto lamentablemente tampoco lo tenemos normado. Cuando hacemos recapado, es decir, empezamos a pavimentar sobre la calzada existente, empezamos a generar una suerte de guatita acá en la calzada, pasamos de una condición de doble bombeo a tener una guatita, y eso genera que cuando yo genero un rebaje acá, voy a tener la misma condición de la zarpa, es decir, va a costar muchísimo tratar de salvar esta quiebre entre pendientes. Lo que tampoco tenemos normado es la pendiente transversal del cruce peatonal. Lo que está en la ordenanza con respecto a la pendiente transversal es exclusivo de las veredas. No tenemos normado aún la pendiente transversal de las calzadas. Y esto se norma, por si acaso. Y países que lo han normado generan este tipo de cosas, donde yo tengo un cruce y justo donde está el cruce yo limito la pendiente y se genera este tipo de aspectos. Lo mismo pasa en sectores con mucha pendiente, es decir, aquí esto creo que es San Francisco, en Estados Unidos, en donde también yo vengo con harta pendiente, pero justo en el cruce me mantengo más o menos plano. Y eso es bueno si es que está normado. Lo otro de los cruces es que tienen que ser ya sea con asfalto o con hormigón. De nuevo, el adoquín es muy mal material, es completamente inaccesible. Y lo que se ha hecho cuando se establecen calles con adoquín es que se deja el cruce peatonal en hormigón. Por ejemplo, este es la Alameda con Morandé, en donde se adoquinó Morandé, pero el cruce peatonal aún así se mantuvo en hormigón. Y este es el peor de los escenarios, es justo lo contrario que uno lo que quiere, porque justo adoquinaron el cruce peatonal. Esto está en la rotonda Enea. Para los que conocen, esto está cerca del aeropuerto. Justo donde no había que poner adoquín, pusieron adoquín.
Bueno, y estos son algunos ejemplos del plan centro que también adoquinaron varias intersecciones que no estaban adoquinadas, y esto genera un problema. Y por último, con respecto a los cruces peatonales que están elevados, esto se hace para disminuir la velocidad del vehículo y además otorgarle una mayor visibilidad al peatón, porque lo eleva. La consideración que se tiene que hacer es con respecto a la apertura de la rejilla. Idealmente, no tener contemplado aperturas que permitan este atascamiento de las ruedas de la silla de ruedas. Esto, por suerte, está establecido en la ordenanza. Lamentablemente, lo que exigió la ordenanza con respecto a la apertura de rejillas es cuando están en la vereda. Lamentablemente, este tipo de soluciones, la rejilla está en la calzada. Entonces, igual quedamos en un vacío con respecto a lo que establece la ordenanza. Y esto sería como un buen ejemplo de una rejilla. Esto está en una gran apertura. Entonces pueden ver que aquí el escurrimiento del agua, lluvias, es bien grande, pero aún así la rejilla es muy, pero muy densa, y lo cual permite que no exista ningún atascamiento de nada, ni un bastón, ni un taco de mujer, ni una rueda, una silla de ruedas. Ahora, lo malo es que algunas veces que se roban las rejillas y pasa esto. Y entonces, uno puede fomentar este tipo de soluciones, es decir, elevar el peatón, pero teniendo también la precaución de que no sea vandalizado. Es decir, generar que esta rejilla esté muy, pero muy apernada y que no sea robada. Y con esto terminamos la presentación. Terminé, creo que en los 45 minutos que me otorgaron. Sí, yo no sé si habría preguntas. Está súper buena la presentación, Esteban. Muchas gracias. Yo quedé muy entusiasmado, tomé hartas notas, como 5 páginas de notas, de muchas cosas interesantes. ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión de los alumnos, de quienes participan también? No necesariamente alumnos, también. Feliz si quieren preguntarle algo directamente a Esteban. O hacer una reflexión de lo que un poco aparecía. Yo tengo un par de preguntas, pero las quiero dejar tal vez un poco al final para ver qué pueden decir ustedes también. Así que abro la opción de preguntas, comentarios. ¿Dejé de compartir o no? ¿O estoy compartiendo? Creo que sigues presentando, así que creo que tienes que... Yo tengo 2 preguntas para poder abrir, que me ¿Sí? quedaron ahí. La primera es, bueno, son preguntas que a lo mejor no busco una respuesta ahora, pero lo planteo como un debate para más adelante o para que la gente tenga sus reflexiones. ¿Qué pasa con la accesibilidad en las calles de cota cero o de nivel cero? No sé cómo le dicen específicamente en Chile. Las calles peatonales. Lo digo porque en otra experiencia esto ha sido muy controvertido para las personas con discapacidad sensorial. Sí. ¿Ya? Esto ha sido controvertido y entonces hay una cuestión ahí en el urbanismo, en ingeniería, que es una cuestión muy interesante. Y luego, lo otro, que es una cuestión de reflexión de lo que he ido observando aquí, sobre todo en Santiago, ¿no? De que cómo en todo, digamos, este ensamblaje de accesibilidad y toda la exposición que nos ha hecho Esteban, incluimos, por ejemplo, el tema de las ciclovías, que se espera, y espero, yo soy amante de la bicicleta, se espera de que esto vaya más y que seguramente algún estudiante en su oficio, en su labor profesional, algún día se lo va a encontrar. Como, por ejemplo, ensamblar el espacio para el vehículo, para la bicicleta, y que esto no vaya en detrimento de la normativa de accesibilidad. Esas son las 2 preguntas. Mira, en ambas incluso hasta tengo PPTs. El tiempo, no creo que alcance, pero mira, los 2 puntos son re buenos porque en realidad hay harta controversia con ambas soluciones. La primera, que es las calzadas que están a nivel de vereda, que es como el plan centro, básicamente, hay varios problemas con respecto a esas calles. La primera, como no hay diferenciación de altura, es decir, tradicionalmente algunas personas ciegas se guían mucho por el borde de la solera, no distinguen cuando estás en calzada o cuando estás en vereda. Entonces, lo que exige la ordenanza en ese tipo de aspectos, y ahí esto es lo controversial, es que te exige que el borde de la solera imaginaria, porque no hay solera, es como una línea imaginaria donde está representada la calzada, tenga una baldosa de advertencia.
a lo largo de la calle, que es lo que ustedes ven en el plan centro. El plan centro, ustedes pueden ver una baldosa de advertencia justo donde están los volardos, en realidad para diferenciar lo que es calzada con lo que es vereda, porque ambas están al mismo nivel. Y lo malo de eso es que re pocos países hacen eso. En realidad ahora lo que está haciendo el mismo es tratar de repensar ese tipo de soluciones. ¿Por qué lo planteo? Porque uno piensa que en realidad el tener una huella de advertencia justo donde están los volardos, claro, uno le advierte a la persona con discapacidad visual, cuidado, aquí hay una calzada, no debes cruzar. ¿Por qué es malo? Porque no se distingue cuando tú estás en un cruce peatonal y cuando no estás en un cruce peatonal. Lo que se hace en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, incluso Estados Unidos sacó una guía de cómo hacer accesibles este tipo de soluciones, es decir, soluciones donde la calzada va al mismo nivel que la vereda, es que limitan la huella, la baldosa podotáctil de advertencia exclusivamente a los cruces peatonales, para no confundir a las personas, porque si tú lo pones a lo largo, tú le puedes indicar, ¿dónde cruzan? Porque en realidad está a lo largo de toda la calle. Entonces, Estados Unidos se planteó que solamente las huellas de advertencia debiesen estar en los cruces peatonales y en todo a lo largo se debiesen implementar elementos que no generen el atravieso no permitido. Es decir, tratar de poner, no sé, varias palmeras, varias mesetas, incluso hasta estacionamiento de bicicleta, cosa de estar limitando intuitivamente a la persona ciega de que aquí podría haber una calzada, pero no poner a lo largo una baldosa podotáctil de advertencia, porque en realidad confunde en términos de que hay o no un cruce. Uno la advertencia uno la pone específicamente en el cruce. Entonces eso es un aspecto que se está evaluando ahora con el MIMBU, tratar de sacar esa indicación que hoy día está actualmente en la ordenanza, porque hemos tenido hartos problemas. Incluso Las Condes levantó este punto, porque ellos también están levantando un tramo de eje y no quieren generar la baldosa podotáctil a lo largo de toda la calzada. Entonces, eso, porque saben la problemática que tienen. Eso es con respecto a tu primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, también hay esto que se puede decir. Pero mira, hace poco nos llegó, estuvimos reunión con Senais, producto de la solución ciclovía para aero. Y una de las cosas que apareció, me tocó investigar, es cómo otros países hacen accesible ese tipo de solución. Y la forma en que ellos hacen accesible ese tipo de solución es con varias medidas que lamentablemente aún no la tenemos implementada acá, que es para frenar al ciclista. Y esto es bien controversial porque uno siempre trata de decirle al ciclista las 5 características que tiene que tener una ciclovía, que sea cómoda, directa, segura, etc. Pero cuando comparte el espacio con el peatón, no tiene que ser cómodo, porque la comodidad implica que el ciclista no va a respetar el peatón. Entonces tiene que, lo que hacen los gringos, por lo menos el NACTO y hay otro manual que salió hace poquito, que es el Getting to the Curve, que salió en 2019, está salido del horno, y ese fue hecho por personas con discapacidad y asociado a ciclovía, exclusivo de accesibilidad en la ciclovía, es generar una geometría adversa al ciclista, justo en los paraderos. ¿Y cómo lo hacen? Primero la desvían de su trayectoria, pasa por detrás del paradero. Nosotros hacemos eso, pero lo hacemos en una forma más, con radios más amplios. Aquí los gringos lo que hacen es una geometría adversa en términos de que lo hacen a punta de quiebre. Es súper dura la geometría. Es como la misma condición que tú no tienes al ingresar a una rotonda. Es decir, tú en una rotonda, la geometría es tan adversa que tú, como conductor de un vehículo, vas y disminuyes tu velocidad, porque vas a entrar a una rotonda. Entonces, entonces los gringos lo que hacen es desviarte de la trayectoria. Ese desvío de la trayectoria lo hacen con quiebre, no con curva, una cuestión bien adversa. Además te estrangulan. La ciclovía puede pasar de 2 metros a 1 metro, a 1 metro y medio, o
pasar de 1,8 a 1,2, etcétera, te estrangulan, siendo que tú tienes espacio para no estrangular, pero aún así te estrangulan para bajarte la velocidad, te elevan. La gracia de elevar, uno, es que tú puedes también incorporar una rampa bien empinada para el ciclista, es decir, hacerlo más incómodo para el ciclista. Y lo segundo es que al elevar la ciclovía a nivel de vereda, es que tú mantienes el cruce con mayor visibilidad. Entonces, eso te genera que el ciclista sea más prudente. Lamentablemente, los que son ciclistas pueden estar odiándome un poco ahora, pero el ciclista tiene que ser prudente frente al peatón, tiene que bajar su velocidad, y si es que no la bajan, por lo menos los gringos lo que han hecho es a punta de fuerza bruta, es decir, a punta de geometría, bajarle la velocidad para que se genere esa interacción bien segura. Hay otros aspectos de accesibilidad, por si acaso, pero incluso si es que Marco, si es que tú quieres, tengo otra presentación asociada a la solución de ciclovía Pradero accesible, que la podemos hacer después de esta presentación. Muchas gracias, Esteban, por tus respuestas. Por cierto, muy linda la exposición, la charla, iluminadora en muchos aspectos. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario que se quisieran animar? ¿Alguien? ¿Sí? Puede ser por el chat también, si se animan. ¿Sí? Por mientras, si alguien se pone a preguntar un poco, yo quería preguntarle a Esteban algo bien puntual respecto a los cruces cuando son con semáforo, y pareciera ser que desde el punto de vista de eficiencia, lo que se ha hecho un poco en la programación del semáforo es generar fases donde de alguna manera el peatón comparte la verde con el auto, especialmente pensando en los virajes. Entonces, eso por un lado, claro, pareciera ser que es más óptimo desde el punto de vista de la programación del semáforo, pero pareciera ser también por otro lado que eso genera cierto conflicto, ¿cierto? Porque estoy cruzando peatonalmente, ¿cierto? Y también estoy compartiendo esa verde con el vehículo que gira, ¿cierto? Que vira, y eso puede generar accidentes, etcétera. Entonces, sería una solución mucho más segura, tal vez poco eficiente desde el punto de vista de la programación, pero tal vez más segura, el generar que los vehículos no compartan verde con los peatones o eventualmente que de alguna manera se generara estas fases exclusivas peatonales donde todos los peatones pueden cruzar para cualquier dirección y así los vehículos se detienen en el rojo. O sea, como ir buscando soluciones que tal vez ya nos permite un poco la programación de semáforo, pero tal vez no nos atrevemos desde el punto de vista de la programación porque creemos que desde el punto de vista de la eficiencia, las colas, etc. Y es curioso porque si uno lo ve de repente en intersecciones que son bien congestionadas desde el punto de vista peatonal, el que comparta verde un peatón con el auto genera también mucha cola para el auto, que no puede virar a la derecha porque tiene preferencia el peatón y se generan unas colas gigantes. Al final el auto está virando solamente en el amarillo también, en la luz amarilla. Entonces al final también te genera poca eficiencia solamente. Entonces, ¿qué tanto juego puede haber ahí entre eficiencia y temas de seguridad desde el punto de vista de estas fases? Mira, ahí particularmente nunca he visto, en términos de recomendaciones sobre accesibilidad universal, aquí solamente en aspecto de accesibilidad universal, nunca he visto una indicación que diga desde ahora en adelante todos los cruces peatonales tengan que tener su fase exclusiva. Eso nunca lo he visto en ningún manual. Como que se ha aceptado, estoy entendiendo que es algo así a nivel nacional, aquí internacional, que en realidad se genere el cruce peatonal con el viraje de los autos al mismo tiempo, que es lo tradicional, pero se permite, no se cataloga como inaccesible o algo por el estilo. En realidad, solamente en el marco de la accesibilidad universal. Yo sé que tú tal vez puedas hablar de otros temas de seguridad peatonal o de ciclistas u otro tipo de aspectos, pero en exclusivo de accesibilidad universal, nunca he visto una indicación asociada a que yo puedo catalogar algo accesible si es que sí, solo sí tenga un cruce exclusivo. Ok, no sé si hay algo más que quieran preguntar, los alumnos también, si se animan, algo que les pudiera servir para sus proyectos.
pensando en los alumnos tienen que desarrollar un proyecto en la comuna de Renca, entonces están eligiendo algunas intersecciones también para poder intervenir y algunos tramos de vías también. No sé si alguien más se anima a algo puntual. Tal vez ahí algunos alumnos ya mencionan en el chat todo claro, algunos sí. Algo que de repente para ir como cerrando, solamente una reflexión, si es que, claro, no calza también en el tema de los cruces propiamente tal, pero cuando uno va pensando, por ejemplo, en autopistas, pensando en el caso, por ejemplo, de Renca, que tiene autopistas casi por todo el borde de la comuna, ¿qué pasa un poco con los accesos? Y uno ve, claro, que los cruces se transforman en enlaces, o sea, el enlace de la autopista, y muchas veces el peatón se ve súper desfavorecido y termina solamente cruzando por una pasarela, por ejemplo, o algo así. No sé si de repente una reflexión, Esteban, más que una pregunta, pero ¿cómo trabajar un poco la accesibilidad en esos casos? Cuando tienes comunas, por ejemplo, rodeadas de autopistas y como te decía, como los enlaces se ven súper favorecidos para el vehículo, que por un lado está bien, claro, pero se deja de lado absolutamente el peatón y ellos quedan solamente restringidos a una pasarela que además es súper, en muchos casos, insegura al punto de vista de la accesibilidad, pero también de otras cosas, como de percepción de seguridad. No sé si de repente quisiera explorar algo por ese lado. Claro, que tú lo dijiste en realidad, que no es muy favorable. En realidad los criterios que se utilizan o debiesen de utilizarse al momento de diseñar una autopista, el ideal es que esté ya más soterrada, baje su nivel cuando se junta con otra intersección de menor categoría. Es decir, esto es un poquito raro de decirlo, pero en términos de principios de diseño vial urbano, una de las cosas que uno rescata es que vías de menor categoría, como una vía troncal, una vía colectora, le ganan a la vía expresa en términos de prioridad en superficie. Es decir, como las vías troncales y las vías colectoras tienen mayor actividad peatonal en los bordes, estas debiesen de mantenerse a nivel. Y la autopista es la que debiese de ceder ese espacio y soterrarse, idealmente. Eso es uno de los criterios que incluso se ha impulsado por acá en la oficina. Hay un trabajo que se hizo tiempo atrás de los T14 que establece como 9 principios, y uno de los principios era que la vía de expresa pierda en términos de, con una vía de menor categoría, en términos de espacio. Si no se puede hacer eso, que es el criterio antiguo, en realidad, poner una pasarela, obviamente tú no puedes cruzar autopistas o carreteras, y la pasarela tiene que tener ciertos aspectos, que tenga unas pendientes del 8%, 9 metros, descansos de 1,5, baranda a ambos lados, que se conecta con la vereda, etcétera, etcétera. Pero eso es cuando la autopista no se dio, se mantuvo a nivel, y tú tienes que cruzar de alguna manera. La única forma, no puedes cruzar la autopista por calzado, no se puede eso. La única forma es pasarela. Eso es un mal criterio. El ideal es mantener al peatón a nivel. Perfecto, súper claro. Bueno, con eso un poco podemos ir cerrando esta presentación. De verdad le agradecemos mucho a Esteban y agradezco mucho a quienes participaron de esta charla. Ojalá que le pueda servir a todos, ¿cierto? Y todas, que les permita tener un mejor concepto, un poco más amplio lo que comúnmente hablamos de accesibilidad y como vieron acá hay muchas soluciones, hay varios puntos que yo anoté también de posibles mejoras, ¿cierto? También que uno puede ir buscando tanto de la investigación como de cosas que faltan del punto de vista más práctico, de ir incorporando en los proyectos. Así que nada, pues agradecerle a Esteban, a quienes participaron y feliz poder continuar en alguna otra oportunidad siguiendo hablando de estos temas. Así que muchas gracias.